Pedro Glinsk permanecía inmóvil en su Honda Civic, observando el retrovisor mientras el humo se alzaba del todoterreno de lujo que acababa de empotrarse contra su parachoques. El conductor salió tambaleándose, alto, traje caro, el móvil pegado a la oreja a mitad de conversación. «No, no, lo puedo manejar», decía el hombre, su voz resonando sobre el asfalto. Solo un don nadie en un coche viejo. Pedro salió despacio, ajustándose las gafas. El hombre le resultaba familiar, pero no lograba situarlo. Bien afeitado, sonrisa confiada, el tipo de persona que nunca duda de que encaja en cualquier sitio. «Perdona por eso», dijo el hombre, sin sonar nada arrepentido. «Kevin Poulter». Le tendió la mano sin apartar la vista del teléfono. «Ya se encargará mi seguro. No te habrás hecho daño, ¿verdad?» Pedro estrechó la mano ofrecida, fijándose en el reloj caro, las uñas cuidadas. «Pedro Glinsk». «No, estoy bien». Los ojos de Kevin se afilaron apenas al escuchar el apellido. «¿Glinsk? Es poco común. No tendrás relación con Emily Glinsk, ¿verdad? Trabaja en cumplimiento inmobiliario». La pregunta golpeó a Pedro como un cubo de agua fría. «Es mi mujer». «No me digas». La sonrisa de Kevin se ensanchó. «El mundo es un pañuelo». Estaba impresionante en la conferencia de la semana pasada. Ese vestido azul le resaltaba los ojos. Pedro sintió un vuelco en el pecho. Emily le había dicho que trabajaba ida hasta tarde aquel martes. No mencionó ninguna conferencia. Y desde luego no llevaba vestido azul. Había salido de casa con su habitual traje gris de pantalón. «¿La conferencia?», preguntó con cautela. «En el Marriott del centro. Un evento del sector. Fue el alma de la fiesta». Kevin rió, aunque enseguida pareció contenerse. «En fin, aquí tienes mi tarjeta. Que tu gestor llame al mío». Pedro tomó la tarjeta. Kevin Poulter, director de evaluación de riesgos, Morrison y Asociados, la misma empresa donde trabajaba Emily. «De acuerdo», respondió. Kevin subió de nuevo a su todoterreno y se marchó, dejando a Pedro en el aparcamiento con una tarjeta en la mano y una creciente sensación de que algo iba muy mal. Esa tarde, Pedro estaba en la mesa de la cocina revisando los formularios del seguro, cuando Emily entró, dejando el bolso sobre la encimera con una naturalidad ensayada. «¿Qué tal tu día?», preguntó sin mirarle, mientras ordenaba el correo. «Interesante. Me dieron un golpe por detrás cerca de la universidad». «Vaya, ¿estás bien?». «Bien. Un tal Kevin Poulter dijo que te conoce del trabajo». La mano de Emily se detuvo apenas un segundo sobre un sobre. «Kevin». «Ah, sí. Está en riesgos. ¿Te dio su información del seguro?». «Mencionó haberte visto en una conferencia la semana pasada, martes por la noche, en el Marriott». Ahora sí le miró, con una expresión perfectamente neutra. «¿Conferencia? Ah, eso... Solo una reunión aburrida de cumplimiento. Nada que valiera la pena contar». «Dijo que estabas deslumbrante con un vestido azul». Emily rió, pero sonó forzado. «Seguramente me confundió con otra. Ya sabes cómo son esos eventos. Todo el mundo parece igual». Subió las escaleras y al poco Pedro oyó la ducha encenderse. Su teléfono, olvidado en la encimera, vibró con un mensaje. La pantalla se iluminó mostrando KP y un adelanto, deseando que llegue el jueves. Pedro lo miró hasta que la pantalla se apagó. Luego abrió su portátil y comenzó lo que más tarde reconocería como la primera anotación en un tipo de registro muy distinto. Durante la semana siguiente, Pedro prestó atención como hacía años que no lo hacía. Emily siempre había cuidado su aspecto, pero ahora notaba el esmero extra en el maquillaje ciertos días. Cómo revisaba el móvil constantemente, poniéndolo boca abajo cuando él entraba en la habitación. Los cambios sutiles en su agenda, más noches trabajando, recados de fin de semana que tardaban horas de más. Como subinterventor de la universidad, Pedro llevaba 15 años entrenando el ojo para detectar irregularidades, números que no cuadraban, patrones que solo se revelaban a alguien lo bastante paciente para observar. Ahora aplicaba esa misma atención meticulosa a su esposa.
Empezó con las finanzas, extractos de tarjetas de crédito, cuentas bancarias, documentos de préstamos. Lo que encontró le revolvió el estómago. Emily había pedido un préstamo personal de $25,000 a nombre de ambos, pero el dinero nunca apareció en sus cuentas conjuntas. También había abierto una tarjeta de crédito aparte, que él jamás había visto. Los extractos, cuando al fin los localizó, mostraban cargos en restaurantes caros durante sus supuestas noches de trabajo, habitaciones de hotel, compras de lencería en tiendas donde nunca había comprado antes. Pedro estaba en su despacho a las 2 de la madrugada, con las hojas de cálculo brillando en el monitor, sintiendo que algo frío se instalaba en su pecho. Los números contaban una historia que no quería creer, pero no mentían. Los números nunca mentían. Su hija Sasha se apoyó en el marco de la puerta. «Papá, ¿estás bien?» Con 17 años, Sasha tenía las facciones marcadas de Emily, pero los ojos reflexivos de Pedro. Siempre había estado más unida a su madre, viendo a Pedro como el padre estable pero poco emocionante, el que ayudaba con los deberes mientras Emily planeaba aventuras. «Cosas de trabajo», respondió él, minimizando la hoja de cálculo. «¿Qué haces despierta?» No podía dormir. Mamá está rara últimamente, ¿no crees? Pedro la observó con atención. ¿Rara cómo? No sé. Feliz, supongo, pero como feliz en secreto. Tararea cuando cree que nadie la oye, y se ha comprado ropa nueva. Cara. Encogió los hombros. ¿Igual la han ascendido? Quizá, contestó Pedro. A la mañana siguiente, Emily anunció que volvería a trabajar hasta tarde. Una gran revisión de cumplimiento, dijo, besándole en la mejilla con labios que sabían a pintalabios, recién estrenado. No me esperes despierto. Cuando se fue, Pedro tomó una decisión impensable un mes antes. Se dio de baja en el trabajo y siguió a su mujer. El edificio de oficinas de Emily estaba en el centro, una torre de cristal que albergaba a Morrison y asociados junto con varias empresas más. Pedro aparcó enfrente y esperó. A las 11:47, Emily salió del edificio y caminó 3 manzanas hasta una cafetería. Kevin Poulter ya estaba allí, sentado en un reservado de la esquina. Pedro observaba a través del ventanal cómo su esposa se sentaba frente a Kevin. Ella se inclinaba hacia adelante, riendo por algo que él decía. Kevin extendió la mano y le rozó los dedos. Emily no se apartó. Permanecieron allí durante 43 minutos. Pedro los cronometró. Cuando al fin salieron, la mano de Kevin reposaba en la parte baja de la espalda de Emily, guiándola hacia el aparcamiento. Pedro los siguió a distancia, manteniéndose varios coches detrás, mientras el todoterreno de Kevin, ya reparado tras el accidente, salía del centro y tomaba la autopista. El Hotel Fairmont estaba a 20 minutos de la ciudad, elegante pero sin ostentación. El tipo de lugar que atraía a viajeros de negocios que valoraban la discreción por encima del lujo. Desde el aparcamiento, Pedro los vio entrar juntos en el vestíbulo. No salieron en 3 horas. Esa noche, Emily regresó a casa a su hora habitual de trabajo tardío, se quejó de la revisión de cumplimiento y le preguntó a Pedro cómo había ido su día. «Tranquilo», respondió él. «Estuve trabajando en unas proyecciones presupuestarias». Ella asintió y subió a ducharse. Otra vez. Pedro se sentó en la mesa de la cocina y abrió una nueva hoja de cálculo. No era para la universidad. Era para llevar otro tipo de contabilidad. El balance de su matrimonio, compartidas para las mentiras dichas, la confianza rota y la traición acumulada con intereses. En las semanas siguientes, Pedro estableció una rutina. Se daba de baja en el trabajo, seguía a Emily y documentaba todo. Horas, lugares, duración de los encuentros. Descubrió que los jueves eran sus días habituales de hotel. Los martes se reunían para comer y después iban al piso de Kevin, un rascacielos moderno que costaba más que el salario anual de Pedro. También aprendió cosas de Kevin que probablemente Emily no sabía, que Kevin también estaba casado, aunque su esposa vivía en Boston
mientras él mantenía un piso en Columbus por motivos laborales, que acumulaba deudas de juego. Pedro lo averiguó entrando en el correo personal de Kevin, protegido de forma patética. Resultó que Kevin Poulter no era tan exitoso como aparentaba. Su apartamento estaba alquilado a través de la empresa. Llevaba 3 meses de retraso en los pagos del coche y había estado pidiendo dinero prestado a Emily, es decir, al propio Pedro, para cubrir sus pérdidas en partidas clandestinas de póker. La pieza final encajó un jueves de octubre. Pedro se había apostado en el bar del hotel, tomando un café y leyendo un periódico mientras Emily y Kevin ocupaban su habitación habitual arriba. Una joven entró en el vestíbulo, visiblemente alterada, y se acercó a recepción. «Busco a Kevin Poulter», dijo con voz lo bastante alta para que Pedro la oyera. «Sé que está aquí. Tenía que haberme visto hace 2 horas». El recepcionista balbuceó algo sobre políticas de privacidad, pero la mujer no se dejó frenar. «Su mujer me contrató para encontrarlo», anunció. «Soy investigadora privada, así que o me ayudan o empiezo a revisar cada habitación». Pedro dobló el periódico y salió del bar. En el aparcamiento llamó al móvil de Emily. «Hola, cariño», dijo cuando ella contestó, algo sofocada. «¿Cómo va la revisión de cumplimiento?» «Oh, ya sabes, tediosa. Probablemente estaremos aquí unas horas más». «Qué pena. Esperaba que pudiéramos cenar juntos». «¿Mañana? Hoy necesito concentrarme». «Por supuesto. Te quiero. Yo también». Pedro colgó y se quedó en el coche, mirando fijamente la entrada del hotel. 23 años de matrimonio. 17 desde que nació Sasha. Una hipoteca, cuentas compartidas, vacaciones familiares, reuniones con profesores. Todo construido sobre unos cimientos que al parecer eran mucho más frágiles de lo que nunca imaginó. Su teléfono vibró con un mensaje de Emily. «La revisión se está alargando más de lo esperado. Probablemente no llegue hasta pasada la medianoche». Eran las 16:17. Aquella noche, Pedro no volvió a casa. En su lugar, condujo hasta una cafetería abierta las 24 horas y se sentó en un reservado, bebiendo café y pensando. La camarera, una mujer de unos 50 años con ojos amables, rellenaba su taza sin que él lo pidiera. «Día duro», dijo por fin, cerca de las 11. «Se puede decir que sí». «¿Quieres hablar de ello?» Pedro la miró, a aquella desconocida que no tenía ninguna razón para preocuparse por sus problemas, y sintió que algo se rompía dentro de él. «Creo que mi mujer me engaña». Las palabras flotaron en el aire como humo. Una vez pronunciadas, no podían retirarse. «Lo siento», dijo la camarera. «Eso debe doler. Lo extraño es que ni siquiera me sorprende. Mirando atrás, veo todas las señales. Solo elegí no verlas». «¿Y qué vas a hacer?» Pedro contempló su taza de café. «La verdad no lo sé, pero en el fondo sí lo sabía. Era contable. Entendía los balances, las cuentas de pérdidas y ganancias, las matemáticas de la causa y el efecto». Emily llevaba meses generando un déficit en su matrimonio. Mentiras donde debía haber verdad. Traición donde debía haber confianza. Era hora de cuadrar las cuentas. A la mañana siguiente, Pedro presentó su dimisión en la universidad. Le dijo a su supervisor que se jubilaba anticipadamente para dedicarse a la consultoría. No era del todo mentira. Planeaba asesorar intensamente en un proyecto muy concreto. Sin el acceso universitario, tuvo que agudizar el ingenio para continuar con la vigilancia. Alquiló una pequeña oficina frente al edificio de Emily. Con los fondos de su jubilación, compró equipo de cámaras de alta gama y aprendió sobre programas de rastreo digital. Estudió los hábitos, las finanzas y la historia personal de Kevin con la misma precisión meticulosa que antes aplicaba a los presupuestos universitarios. Lo que descubrió fue que Kevin Poulter era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Las deudas de juego eran peores de lo que Pedro había calculado. Kevin estaba desviando dinero de cuentas de clientes,
pequeñas cantidades cuidadosamente ocultas, pero el ojo entrenado de Pedro detectó las irregularidades. Kevin también llevaba a cabo un elaborado fraude con las cuentas de gastos, cargando gastos personales a las tarjetas corporativas y manipulando los formularios de reembolso. Lo más interesante de todo era que había estado malversando fondos de una cuenta benéfica administrada por Morrison y asociados. El robo era sofisticado. Transfería dinero a una empresa fantasma, lo dejaba allí exactamente 31 días. Luego lo movía a otra cuenta antes de devolver la mayor parte al fondo original. Las partes que faltaban se acumulaban en una cuenta offshore que Kevin probablemente pensaba que era imposible de rastrear. Pedro la rastreó en 6 horas. Con esta información, Pedro empezó a preparar su respuesta. Si Emily quería jugar con la confianza y la traición, él le mostraría cómo se jugaban esos juegos cuando el que jugaba era un experto. La primera jugada fue sutil. Pedro creó una cuenta de correo anónima y envió un aviso al Departamento de Auditoría Interna de Morrison y Asociados. Nada dramático, solo una sugerencia de que quizá merecía la pena revisar con más atención ciertos patrones extraños en los informes de gastos. Incluyó detalles suficientes para captar su atención, pero no tantos como para señalar directamente a Kevin. La segunda jugada fue más personal. Pedro había descubierto que la esposa de Kevin en Boston, Linda, empezaba a sospechar de las largas estancias de su marido en Columbus. Kevin le contaba historias sobre un proyecto a largo plazo que requería mantener un apartamento local, pero Linda comenzaba a hacer preguntas incómodas. Pedro llamó a la oficina de Linda en Boston, identificándose como un colega preocupado por algunas irregularidades en archivos compartidos. Le sugirió que revisara los extractos de tarjetas de crédito a los que Kevin tenía acceso. Se cuidó mucho de sonar preocupado más que acusador, como un compañero que solo velaba por la familia de un colega. La tercera jugada fue contra Emily directamente. Pedro había instalado un software de rastreo en el router de casa, lo que le permitía acceder a todo lo que Emily hacía en línea. Descubrió que había estado buscando abogados de divorcio e incluso había programado una cita de consulta para la semana siguiente. También estaba transfiriendo dinero de la cuenta de ahorros conjunta a su cuenta personal. Cantidades pequeñas, pero constantes. Pedro devolvió el dinero y cambió los códigos de acceso. Cuando Emily intentó volver a mover fondos, se encontró bloqueada. Nunca mencionó nada a Pedro, lo cual le confirmó todo lo que necesitaba saber sobre sus planes. Pero la jugada más elegante de Pedro involucró al investigador privado que llevaba un tiempo siguiendo a Kevin por encargo de su esposa. Pedro se puso en contacto con él, identificándose como un amigo preocupado que había notado comportamientos extraños. Compartió parte de la información financiera que había descubierto, sugiriendo que Kevin podía estar en problemas que afectarían a quienes lo rodeaban. El investigador agradeció la información. Su encargo era documentar las infidelidades de Kevin, pero pruebas de delitos financieros serían mucho más valiosas para su clienta. En menos de 2 semanas, la vida cuidadosamente construida de Kevin empezó a desmoronarse. La auditoría interna en Morrison y Asociados pasó de una simple revisión de gastos a una investigación completa. Linda Poulter llegó a Columbus sin avisar, armada con extractos de tarjetas y registros bancarios que pintaban un retrato nada favorable de su marido. Pedro observaba todo desde su oficina alquilada frente al edificio. Veía a Kevin llegar antes y marcharse más tarde, claramente intentando controlar múltiples crisis. Veía a Emily cada vez más inquieta, con llamadas más frecuentes y urgentes. El punto de quiebre llegó un jueves. Pedro se colocó en el bar del hotel, como de costumbre, pero aquella vez, la reunión de Emily y Kevin fue breve y tensa. Incluso desde el otro lado del vestíbulo, Pedro podía ver que discutían. Emily se marchó a los 20 minutos, con el rostro encendido por la ira. Esa tarde, regresó a casa antes que en semanas. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó Pedro, levantando la vista del libro que fingía leer. «Estresante», respondió Emily. «Hay una especie de auditoría.
Todos están nerviosos. ¿Auditoría? Suena serio. Probablemente no sea nada. Ya sabes cómo son estas cosas de empresa, mucho drama por papeleo. Pero Pedro vio la preocupación en sus ojos. Emily era lo bastante lista como para saber que las auditorías no surgían sin motivo, y seguramente se preguntaba qué habría hecho Kevin que pudiera salpicarla. En los días siguientes, Pedro observó cómo la seguridad de su esposa se resquebrajaba. Se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono. Se quedaba hasta tarde en la oficina, pero Pedro sabía que no era para verse con Kevin. Él estaba demasiado ocupado intentando salvar su carrera como para seguir con la aventura. La última ficha cayó cuando Linda Poulter pidió el divorcio y, al mismo tiempo, contactó con el FBI acerca de las actividades financieras de su marido. Kevin fue arrestado en su oficina un viernes por la mañana, acusado de malversación, fraude electrónico y evasión fiscal. Pedro lo vio desde la ventana de su oficina, escoltado esposado fuera del edificio. Emily no apareció. Aquella mañana había llamado diciendo que estaba enferma, que tenía gripe. Ese fin de semana, Pedro dio su propio paso decisivo. Imprimió todos los documentos que había reunido en los últimos 2 meses: registros financieros, fotos de vigilancia, correos electrónicos, historiales de llamadas, recibos de hotel. Los organizó en una carpeta manila con la misma precisión que en sus antiguos informes de auditoría universitaria. Luego sentó a Emily en la mesa de la cocina y colocó la carpeta delante de ella. «Lo sé», dijo simplemente. Emily miró la carpeta sin abrirla. Su rostro atravesó una serie de expresiones: sorpresa, negación, cálculo y, por último, resignación. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó. «Desde el accidente de coche. Kevin mencionó haberte visto con un vestido azul en una conferencia de la que nunca me hablaste». Emily abrió la carpeta y empezó a pasar las páginas. Pedro observaba su rostro al ver las fotos de vigilancia, los recibos de hotel, los registros de transferencias de dinero. «Es mucho trabajo», dijo en voz baja. «Soy bueno en mi oficio». «¿Qué quieres?». La pregunta flotó entre ellos como un reto. Pedro llevaba semanas preguntándose lo mismo. ¿Qué quería? ¿Una disculpa? ¿Una explicación? ¿Recuperar a su mujer? «Quiero que entiendas lo que has costado», respondió. Emily levantó la vista de la carpeta. «Lo que he costado: 23 años de matrimonio, el respeto de Sasha hacia su madre, mi capacidad para volver a confiar en alguien, la carrera de Kevin, aunque supongo que él mismo se encargó de eso, su matrimonio, tu trabajo, tarde o temprano». «¿Mi trabajo?». Pedro extendió la carpeta y señaló una página concreta. «Morrison & Associates aún no saben que has estado teniendo una aventura con Kevin, pero lo sabrán. Las auditorías internas son muy minuciosas. Descubrirán que has estado encubriendo sus irregularidades con las cuentas de gastos, ayudándole a manipular informes de cumplimiento y usando recursos de la empresa para encuentros personales». El rostro de Emily se puso pálido. «No puedes demostrarlo». «Puedo demostrar que lo veías en horario laboral, usando tiempo de la empresa para asuntos personales. Puedo demostrar que estuviste en su apartamento a plena tarde, cuando decías estar en reuniones de cumplimiento. Puedo demostrar que sacaste préstamos con documentos falsificados, préstamos usados para pagar las deudas de juego de Kevin». Lo último no era del todo cierto, pero Pedro había aprendido que las mentiras más eficaces se construyen sobre una base de verdad. «Estás faroleando», dijo Emily, aunque su voz carecía de convicción. Pedro sacó su móvil del bolsillo y buscó una foto. «Aquí tienes. Tú y Kevin entrando en su edificio a las 14:17 de un martes. Claramente visibles, con sello de hora. Tengo cientos como este. Diferentes lugares, diferentes fechas. Todas durante horas en las que supuestamente estabas trabajando». Emily miró la foto, y Pedro vio el momento exacto en que comprendió que había sido superada por completo. «¿Qué quieres?», preguntó de nuevo. «Quiero que te vayas», dijo Pedro. «Esta noche.
Quiero que cojas lo que te quepa en una maleta y encuentres otro sitio donde vivir. Quiero que firmes los papeles del divorcio, cediéndome la custodia completa de Sasha y dejándote exactamente con lo que trajiste a este matrimonio hace 23 años. Eso no es justo. ¿Justo? Pedro rió, sorprendido por lo frío que sonaba su propia voz. Robaste de nuestras cuentas conjuntas para pagar las deudas de tu amante. Me mentiste cada día durante meses. Planeabas divorciarte de mí y quedarte con la mitad de todo lo que he trabajado, incluyendo dinero que ni siquiera sabía que habías robado. ¿Qué parte de todo esto te parece justa? Emily cerró la carpeta y la apartó. Nunca quise que pasara, pero pasó, y ahora hay consecuencias. Necesito tiempo para pensar. No, dijo Pedro. Necesitas hacer la maleta. Esa noche, Emily llenó 2 maletas con ropa y se marchó a quedarse con su hermana al otro lado de la ciudad. Pedro la ayudó a cargar el equipaje al coche, manteniendo la misma cortesía educada que le había mostrado durante 2 décadas de matrimonio. ¿Qué le dirás a Sasha?, preguntó Emily. La verdad, ya es suficientemente mayor para entender que las acciones tienen consecuencias. Emily se marchó y Pedro se quedó en la entrada de su casa, mirando las luces traseras desaparecer. Se sentía vacío, pero también extrañamente aliviado. La incertidumbre había terminado. La farsa había acabado. Sasha volvió de casa de una débica 1 hora después y enseguida notó la ausencia de su madre. ¿Dónde está mamá? Pedro la sentó en el salón y le explicó todo. Le mostró algunas pruebas, no las fotos, pero sí los registros financieros que demostraban que Emily había estado robando de la familia para mantener a otro hombre. Sasha escuchó sin interrumpir. Cuando Pedro terminó, permaneció en silencio durante un largo rato. Sabía que algo iba mal, dijo por fin. La manera en que miraba el móvil todo el tiempo. Lo feliz que parecía cuando tú no estabas. Siento que hayas tenido que enterarte así. ¿Os vais a divorciar? Sí. ¿Puedo quedarme contigo? Pedro sintió como algo apretado en su pecho se aflojaba ligeramente. Por supuesto. En los meses siguientes, las predicciones de Pedro se cumplieron. Morrison y Asociados completó su investigación interna y despidió a Emily por violación de las políticas de la empresa. No fue acusada de ningún delito. Pedro se había cuidado de que su implicación pareciera ingenua más que criminal. Aún así, su carrera en cumplimiento había terminado. Kevin se declaró culpable de varios cargos y fue condenado a 4 años en una prisión federal. Su esposa se divorció de él y regresó a Boston con sus hijos. Su apartamento fue embargado como parte de la incautación de bienes y su coche de lujo fue embargado. Emily encontró trabajo como recepcionista en una pequeña oficina de seguros, cobrando menos de la mitad de su antiguo salario. Se mudó a un estudio y conducía un sedán de 10 años. Pedro supo estos detalles por amigos comunes que pensaban que debería sentir lástima por su exesposa. No la sentía. El divorcio se formalizó en febrero. Emily firmó los papeles sin impugnar los términos de Pedro. Sabía que pelear solo significaría que más de sus secretos saldrían a la luz. Pedro se quedó con la casa, las cuentas de ahorro y la custodia de Sasha. Emily recibió sus pertenencias personales y la mitad del valor de su coche para pagar los gastos legales. Pedro volvió a trabajar, aceptando un puesto de interventor en una universidad más pequeña, al otro lado de la ciudad. El sueldo era mejor, y encontró satisfacción en aplicar sus habilidades en una organización que valoraba la precisión y la responsabilidad. 6 meses después del divorcio, Emily apareció en casa de Pedro un sábado por la mañana. Sasha estaba en casa de una amiga y Pedro trabajaba en el jardín, una afición que había adoptado desde la separación. «Tenemos que hablar», dijo Emily. Pedro se irguió, sacudiéndose la tierra de las manos. Emily parecía más mayor, más delgada. Su pelo estaba más corto, con canas, y vestía ropa que claramente venía de tiendas de descuento en lugar de grandes almacenes. ¿De qué?,
de lo que le hiciste a Kevin y a mí. Pedro se secó las manos en una toalla y estudió el rostro de su exmujer. Lo que yo hice. Nos destruiste de forma sistemática, como si fuéramos un problema que necesitabas resolver. Vosotros os destruisteis solos. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Kevin lo perdió todo, su trabajo, su familia, su libertad. ¿Y para qué? ¿Porque no soportabas que yo fuera feliz con otra persona? Pedro sintió que algo frío se asentaba en su estómago. ¿Feliz? Sí, feliz. Por primera vez en años me sentía viva. Kevin me hacía sentir guapa, deseada, importante. ¿Y tú no pudiste soportarlo? Pedro la miró fijamente, y por un instante vio a la mujer que había conocido en la universidad. Segura, vibrante, la que lo había enamorado. Pero esa mujer había tomado decisiones, y esas decisiones tenían consecuencias. Robaste dinero de nuestra familia para pagar tu felicidad, dijo Pedro en voz baja. Me mentiste cada día durante meses. Planeabas dejarme sin nada mientras empezabas una nueva vida con dinero que habías sacado de nuestras cuentas conjuntas. Habría encontrado la manera de devolverlo. ¿Con qué? ¿Con los fondos que Kevin malversaba? ¿Con sus ganancias de juego? El rostro de Emily se desmoronó. No era una mala persona, solo cometió errores. Robaba de una cuenta benéfica, Emily, dinero destinado a niños enfermos. Por mucho que yo me equivocara en nuestro matrimonio, jamás robé a niños enfermos. No tenías que destruirlo por completo. Pedro la contempló y se dio cuenta de que no sentía nada por ella, ni amor, ni odio, ni siquiera lástima. Se había convertido en una desconocida, alguien cuyo sentido moral apuntaba a un lugar incomprensible para él. No destruí a Kevin, dijo Pedro. Solo me aseguré de que la gente supiera quién era en realidad. Si eso lo destruyó, dice más de él que de mí. Emily se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De Sasha? Sasha está bien. Le va bien en el colegio, tiene amigos, y ha aprendido una lección importante sobre la diferencia entre quienes cumplen sus promesas y quienes las rompen. Ya ni siquiera me coge las llamadas. Es su decisión. Tiene 18 años. Es lo suficientemente mayor como para decidir qué tipo de relación quiere tener con su madre. Emily lo miró fijamente durante un largo rato. «Has cambiado», le dijo. «Antes eras ingenuo. Hay una diferencia. Nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste, y habrías seguido haciéndolo si yo no te hubiera detenido. Esa es la diferencia entre nosotros, Emily. Cuando entendí en qué clase de persona te habías convertido, hice algo al respecto». Emily se giró para marcharse, pero se detuvo. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si hubieras hablado conmigo? Si me hubieras dicho que sabías lo de Kevin y me hubieras pedido que lo dejara. Pedro lo pensó en serio. ¿Lo habrías dejado? Emily guardó silencio durante mucho rato. No lo sé. Entonces ya tienes tu respuesta. Tras su marcha, Pedro se sentó en el porche y reflexionó sobre la conversación. Se preguntó si debía sentirse culpable por la condena de Kevin, por la situación reducida de Emily, por la cadena de acontecimientos que había puesto en marcha. Pero no se sentía culpable. Sentía algo que le había faltado durante meses: paz. Esa tarde, Sasha volvió a casa y encontró a Pedro leyendo en el porche. «Mamá vino antes», dijo, acomodándose en la silla junto a él. «Lo sé. Quería hablar». «¿Qué dijo?» «Cree que fui demasiado duro en cómo manejé las cosas». Sasha guardó silencio un momento. «¿Y tú qué piensas? ¿Lo fuiste?» Pedro marcó la página de su libro y miró a su hija. Con 17 años ya mostraba señales de la mujer en la que se convertiría, reflexiva, directa, sin miedo a las preguntas difíciles. «Creo que fui exacto», respondió. «Tu madre tomó decisiones, y yo me aseguré de que esas decisiones tuvieran las consecuencias correspondientes. Quizá otro lo habría manejado de otra manera, pero yo lo hice de la única forma que sabía,
Como un contable, dijo con una leve sonrisa. Como un contable. Sasha se recostó en la silla. Me alegra que lo hicieras así. Si la hubieras perdonado y aceptado de nuevo, me pasaría la vida preguntándome cuándo volvería a mentirnos. Pedro le apretó la mano. No tienes que escoger bandos. No estoy escogiendo bandos. Estoy eligiendo vivir con el padre que dice la verdad. Mientras el sol se ponía sobre su tranquila calle, Pedro reflexionó sobre el último año. Había perdido a una esposa, pero conservado a su hija. Había perdido la confianza en la gente, pero ganado una comprensión más clara de su propia fuerza. Había perdido la ingenuidad, pero ganado algo más valioso: el conocimiento de que era capaz de proteger lo que realmente importaba. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Sara del club de lectura. Nos conocimos en la cafetería la semana pasada. ¿Te apetecería cenar algún día? Pedro se quedó mirando el mensaje un buen rato, y luego lo borró sin contestar. No estaba preparado aún. Quizá nunca lo estaría, pero por ahora tenía a su hija, su trabajo y su tranquilidad. Y después de todo lo vivido, eso le parecía suficiente. Abrió su libro y siguió leyendo mientras las estrellas aparecían en el cielo. Y por primera vez en meses, Pedro Glinsk sintió que estaba exactamente donde debía estar.